Hola, hoy vamos a orientar a este curso acelerado o clase en lo que es core melody. Es una cosa que yo hago hace unos años y tiene que ver con algo muy natural en la música, que es simplemente adaptar un instrumento que no necesariamente está históricamente, en la poca historia que tiene el bajo eléctrico, preparado para eso. Entonces vamos a trabajar en lo que es core melody, y básicamente podemos tocar melodías simultáneas o una melodía que en el fondo se escuche como una base armónica, igual que puede pasar cuando un pianista toca una canción. A veces uno ve que un pianista se sienta y toca la canción y toca la melodía y se acompaña al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a ver un poco, la teoría que hay detrás y también la cuestión de cómo estudiarlo y cómo entenderlo y perder un poquito el miedo porque realmente es muy natural también si uno lo ve desde este enfoque. ¿Sí? Así que voy a empezar hablando de una cosa que siempre digo y que se aplica a lo que hago. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora les puede servir para de repente estudiar algo diferente, es un concepto para estudiar, no necesariamente para core melody. ¿Sí? Entonces, les cuento algo que yo empecé a ver, porque soy músico y estoy mucho acá, entonces me pongo a pensar mucho también, estoy practicando y me surgen sin ideas. Entonces, todas estas ideas tienen que ver también con entender la música y el estudio de la música. Entonces, algo que a mí me pasó en determinado momento, siempre analizaron a mí con un amigo en un laboratorio simbólico y telecomisillo de Indias, lo mismo, de mi estudio y de la música que estaba tocando, es el enfoque que puedo darme en la música. Entonces, me parece que hay que diferenciar dos cosas importantes, solo como concepto. Una es un instrumentista que toca música, ¿sí? Digamos, somos la mayoría bajistas, como decir, yo puedo ser un bajista que toca música. Es decir, alguien que sabe tocar el bajo, sabe cómo usarlo, sabe cómo accionar y toca música, ¿sí? Es decir, que mi enfoque tiene que ver con el instrumento y tocar lo que tenga que tocar. ¿Les pasó alguna vez de sentir eso? Y bueno, quizás en los comienzos pasa mucho, y bueno, aprendí tal cosa y bueno, el bajo es todo mi foco, ¿sí? Y voy a tocar música, me aprendo una canción y la toco siempre igual, ¿sí? Y otra cosa, puede ser un bajista que toca música, o un músico, o un instrumentista que toca música. Y la otra cosa es ser un músico que toca un instrumento. Esa es para mí la gran diferencia y donde a mí me gusta verme e identificarme, ¿sí? Como un músico que da la casualidad que tocó ese instrumento. Podría ser cualquier otro, porque en realidad lo único que importa es la música que yo tengo internalizada, ¿sí? Como el concepto de que el instrumento es uno mismo, ¿sí? ¿Se entiende esa diferencia? Entonces, ese enfoque, que lo escribo, ese enfoque está bueno para lo que haga, porque a la larga, también estando en una escuela como esta, que me parece que está buenísima por lo poco que vi, traten de, mi consejo, ¿no? Es que traten de absorber la mayor cantidad de información que puedan en este momento, ya sea de cuestiones rítmicas, cuestiones de armonía, de contrapunto, no necesariamente desde el instrumento que toque, ¿sí? No tanto enfocarlo siempre en el instrumento, sino en el afuera, ¿sí? Es muy común que a la hora de improvisar, uno hace improvisación de jazz y nos digan, ¿por qué no transcribís un trompetista, un saxofonista? ¿Sí? No sé si alguna vez me pasó que le hayan aconsejado eso. A la larga, quizás eso sea una de las mejores escuelas, porque en otro instrumento van a poder absorber cosas que a la larga van a poder ser innovadoras, ¿sí? En el instrumento. Ustedes hagan algo que quizás es un sonido propio, nadie más lo hizo antes, porque viene de otro lado, no viene de estudiar un bajista o lo que sea, ¿sí? Es como un concepto, es como algo conceptual que tiene que ver con encontrar la propia voz de uno mismo en la música, ¿sí? Ese para mí es como el objetivo principal, ¿sí? Entonces vamos a escribir ese concepto.
Entender esa diferencia que en realidad es muy sutil, ¿sí? Es algo muy sutil, pero que visto desde afuera tiene un impacto muy grande en la música que van a hacer. ¿Sí? O sea que de repente es una cosa que la puedes pensar solo para tener en cuenta todo lo que estudies y todo lo que hagas en la música. ¿Sí? Si uno es un músico, a mí me pasó de darme cuenta que mis influencias más grandes, de lo que sea, de bajistas o de músicos, compositores, cantautores, etcétera, me daba cuenta que en realidad quizás aquel bajista que admiraba tanto es un tipo que es un músico y le tocó el bajo. Puede ser de casualidad o no, pero lo que suena a través de su música es el músico, no es el instrumento. ¿Sí? Por eso es importante tenerlo en cuenta solamente como concepto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta introducción tiene que ver con lo que quiero compartir después, que tiene que ver con el core melody en el bajo, o con cualquier instrumento en realidad. Es algo que a mí me pasó, que yo en realidad no era que yo no estudié core melody en ningún sitio como oficialmente, sino es algo que en eso me puedo llamar autodidacta. ¿Sí? Es algo que creo que a la larga todos somos nuestros propios maestros. ¿Sí? Uno absorbe información de distintos lados, tenemos gente que nos puede indicar cosas o influencias, pero a la larga uno es el que se enseña a uno mismo. Entonces, el verdadero estudio es estudiarse a uno mismo y entender cómo uno puede procesar la información y también internalizarla de forma más efectiva posible. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poco cuestiones de cómo estudiarlo y demás. Entonces, antes de hablar de core melody, me gustaría hablar también de tríadas. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes estudian tríadas? Levanten la mano si quieren. Buenísimo. Yo tríadas es una de las cosas que más estudio, en general. Y vamos a hablar un poco de énfasis a esto porque si uno tiene bien internalizadas las tríadas, todo lo demás es como que está muy relacionado y es muy sencillo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar, antes de esto vamos a ver muy brevemente técnicas para estudiar el instrumento. Ese es mi método propio y se los comparto para que lo puedan aplicar. Teniendo en cuenta que, igual, como decía antes, uno es quien se conoce de verdad en la música y sabe en qué cosas se siente cómodo y qué cosas quiere mejorar. ¿Sí? Te voy a contar un poco mi concepto para estudiar música. Yo lo veo la música como, el estudio de la música al menos, como tres grandes espacios, ¿sí? Que se tendrían que hacer. La parte rítmica, la parte melódica y la parte técnica. No vamos a entrar mucho en detalle en esto porque el taller de hoy tiene que ver con core melody, pero tengan muy en cuenta esto a la hora de estudiar. Entonces, si yo les recomiendo estudiar por tiempo, es decir, le ponen un reloj de cocina, un timer, o un temporizador creo que se llama, 10 minutos, 15 minutos, y si lo hacen todos los días con constancia van a empezar a darse cuenta que el progreso es más efectivo. Porque yo siento que uno toca música de verdad cuando la toca inconscientemente, cuando no es algo pensado. ¿Sí? A mí me pasó muchas veces de sentir que estoy tocando y algo es como que no lo hubiera tocado yo a conciencia. Es como que me sonó y hubo un cable que conectó con, digamos, el triángulo que es la cabeza y las manos y surgió algo musical que venía, casi se puede sentir como de otro lado. Venía de una parte inconsciente. Que si hubiera dicho, ok, estoy en do mayor y quiero tocar el más sostenido lidio dominante, etcétera, si hubiera pensado demasiado y no lo hubiera tenido internalizado, seguramente en ese momento habría un delay de tiempo, ¿sí? Porque en el momento que yo pensé algo, lo quise transferir a mis manos y al momento rítmico de la música, llegué tarde. ¿Sí? ¿Le pasó una vez que tienen una idea de hacer algo y llegan tarde? Bueno, eso pasa porque seguramente eso no tienen tan internalizado y no es parte de su lenguaje musical. Entonces todo el estudio, para mí importante en la música es que eso se vuelva inconsciente, que se vuelva parte del lenguaje de uno. Que sea algo que uno no piensa.
Entonces yo encuentro que estudiar esas tres cuestiones y por reloj me hace trabajar en el inconsciente musical. Eso que conecta sin demasiadas interferencias a las ideas que uno tiene con lo que va a salir como producto musical, lo que suena afuera, ¿entiendes? En lo que uno toca no hay demasiado pensamiento o en teoría no hay nada de pensamiento, ¿sí? Porque el pensamiento tiene un delay y el delay hace que uno no viva el momento musical, ¿sí? Es bueno verlo como si les pasaba una vez que están tocando y sienten que hicieron algo que les salió espontáneo. Y no lo pensaron demasiado, pero lo disfrutaron, es como que lo ven después en un wow. No voy a tocar más que me gustó. ¿Sí? Sin ánimo de querérsela ni nada, pero digo, estoy disfrutando de lo que estoy tocando y siento que me estoy expresando. Tiene que ver con la expresión. Entonces, la forma que yo les recomiendo estudiar lo que sea en la música es teniendo en cuenta esas tres cuestiones. Entonces, vamos a decir, si tienen un ejercicio que es técnico, ¿sí? Pasaron a estudiar algo muy técnico, que lo traten de siempre incorporar con cuestiones melódicas y rítmicas a la vez. Es decir, que si estudian 10 minutos de una cuestión técnica, sumada a estudiar en las 12 tonalidades, por ejemplo. Estoy hablando de algo melódico, ¿no? O estudiar una escala determinada, menor melódica. Estoy estudiando técnica de la mano derecha, pero lo estudio con la escala menor melódica y lo estudio en un ritmo puede ser cualquier estilo, puede ser con el metrónomo en algún sitio en particular, o puede ser en 5 cuartos, en 7 octavos, en lo que sea. Entonces, si estudio tres cuestiones que son de alguna manera desafiantes para mí, a la larga es como que el tiempo de 10 minutos me vale por media hora, por más. ¿Entiendes? Es como buscar optimizar lo mayor posible el tiempo de estudio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? Bueno, yo les voy a compartir algunos ejercicios que hago yo y que tienen que ver con melodía. Antes que nada, una cosa que me pasó en mi experiencia con mi core melody es que yo, cuando estudié en Boston, en Berkeley, mi carrera no fue de bajista porque sentía que yo ya en Argentina había tenido muchas oportunidades de tocar música y demás con el bajo, entonces dije, bueno, voy a estudiar una carrera que no tenga que ver con lo que ya vengo haciendo. Entonces estudié composición. Eso no quiere decir que dejé de tocar el bajo ni nada, pero sentí que eso podría enriquecer de una manera mi lenguaje musical o mi estudio de la música. Y es algo que la verdad lo sufrí demasiado cuando estaba estudiando, porque no dormía mucho, porque tenía que hacer un montón de trabajos prácticos de composición, de arreglos, de contrapunto. Al mismo tiempo en ese momento tocaba con trabajo, el bajo eléctrico, y estaba también involucrado en clases fuera de la música, como por ejemplo clases de historia del arte y demás, que tenían que ver con una carrera universitaria. Entonces, en todos esos años yo siento que dormí muy poco y estuve muy estresado. Pero bueno, lo viví en una etapa de mi vida, aunque también en ese momento me preguntaba, estoy estudiando, sentado en el piano, estudiando cuestiones de voicing, de armonía y contrapunto, y yo quiero tocar el bajo. Yo ya sabía que quería tocar el bajo y que me quería dedicar a hacer música a través del bajo. Y una vez que me gradué de la universidad, me pasó de algo que quizás a ustedes les pase también, que es que estaba tan como, entre comillas, intoxicado por información teórica, que la forma de sacármelo fue volver a unas raíces de la música que a mí me gustaba, ¿sí? Es decir, me acuerdo que en ese momento estaba en Boston y tocaba algo en la escena de jazz, Latin jazz, y tenía cuestiones así, instrumentales, y en ese momento decía, pero a mí siempre me gustaban los Beatles, ¿no? Siempre me gustó Tito Páez, Charlie García, músicas así, que quizás había renegado en algún sentido cuando estaba estudiando, porque bueno, estaba haciendo Coltrane, estaba haciendo Miles Davis, está buenísimo, que me encanta, pero esa parte la había dejado un poco de lado porque, no sé, por una cuestión teórica quizás. Entonces me encontré desintoxicando toda esa información en un sentido muy sano, ¿no? Como que estaba en casa, me acuerdo, y quería tocar un tema de Tito Páez y no tenía con quién, o un tema de los Beatles. O sea, como que no puse resistencia a eso, a esa ganas de tocar esa música, que quizás cuando era estudiante
la universidad y demás, decía, bueno, pero no está tan bien, ¿no? Entonces, me encontraba en mi casa tocando esas canciones y ahí sentí que toda esa desintoxicación de información, en realidad no es que me la saqué, sino que uno como que se desapega de esa información, pero ya la tiene. Todo lo que estudien es parte ya de lo que son hoy como músicos, no lo van a perder. Pero esa misma desintoxicación me parece que es un proceso natural y sano, en donde a mí lo que me pasó es que todos esos conceptos que hubieran sido abstractos, como por ejemplo de estudiar piano y armonía, poética, los empecé a aplicar al bajo de una forma natural, ¿sí? Lo mismo que uno podía tocar el piano, buscar la forma de hacerlo en el bajo. En realidad es muy obvio y muy predecible, ¿no? Solamente que yo no lo había hecho nunca. Y me pasaba que quería tocar un tema de los Beatles y no tenía con quién, porque estaba involucrado en proyectos musicales en donde esa música no se hacía. O un tema de Fito Páez y ¿quién iba a cantar? Yo no lo iba a cantar, entonces no tenía con quién. Entonces, esa misma como necesidad, ¿no? Vital de tocar música que me gustaba, me llevó a buscar forma de tocarlo solo. Primero tocaba, obviamente, tocar arriba del disco y tocar la línea de bajo, que está buenísimo, pero en un momento de estar solo con el instrumento, decía, bueno, pero y la melodía me gusta. Entonces, también sacaba la melodía, que es algo igual súper recomendable a todos los bajistas. Se lo recomiendo porque la misma música le va a enseñar, las mismas canciones o temas le van a enseñar a tocar música. Le va a enseñar toda la teoría que hay detrás. Entonces me encontraba tocando una melodía y después el bajo. Y dije, bueno, a ver qué pasa si lo toco juntos, la melodía con el bajo. Casi lo pensé como un ejercicio técnico y de audio perspectiva en ese momento. Decía, bueno, voy a sacar canciones, entonces ese es mi ejercicio de audio perspectiva del momento. ¿Sí? Y también era un buen ejercicio técnico. Decía, bueno, ahora vamos a tocar la forma, me llamaba la atención la forma de encontrar las posiciones en la mano, con esos cruces de dedo y demás, para que esto me resulte natural, a ver qué pasa. Como un desafío, nada más que eso. Y de a poco fui encontrando que toda esa información que había adquirido desde la teoría y desde lo que es arreglo, y que puede ser para instrumentos de viento o para un piano, se podía aplicar a un instrumento como el bajo o como cualquier otro que tenga tonos, digamos, que tenga notas. Así que eso es lo que les voy a compartir ahora. Primero vamos a hablar de una cuestión muy importante que tenemos nosotros lo que llamamos instrumentos de cuerda, que no pasa en un piano, por ejemplo, que es la lógica de la ubicación de notas. ¿Sí? Alguien que aprende lo más básico del piano, que enseña dónde está el do, y quizás al poco tiempo ya no necesita recordar más dónde está el do, porque es muy visual. La lógica del piano se repite, ¿sí? cada octavo se repite igual y uno lo ve siempre de la misma manera. ¿Sí? Tienen que tocar, yo digo, tocar un do y un mi en el piano. Lo pueden visualizar y no tienen que ser un pianista experimentado para poder tocar el do y un mi. Yo tocar un do y un mi fa sol y es fácil visualizarlo. Ahora, tocar un do y un mi fa sol en un bajo no es que sea difícil, pero es otra lógica que a veces tiene que ver con algo que no es tan visual, ¿sí? O con otra lógica por estar afinado en cuadros, ¿sí? Que las notas se ubican en otro espacio. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de esto de la ubicación de notas. Y esto yo lo trabajé con diferentes ejercicios que me inventé y que también los invito a inventar sus propios ejercicios y voy a compartir los que hice yo. ¿Sí? Yo les recomiendo que todo lo que estudien, lo estudien en las 12 tonalidades. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ya estudió en 12 tonalidades? ¿Sí, no? Sí. Yo les recomiendo que lo tengan como una disciplina siempre. ¿Por qué? Porque a veces puede pasar que uno se sienta muy cómodo en ciertas tonalidades como sol, do, mi, la, re. Y tonalidades que son más quizás naturales en un instrumento que está afinado de esta forma. Pero a la larga les puede pasar que estén tocando un tema
está en do. Y justo él o la cantante, no sé, está un poco enferma y tienen que bajarlo un poco. Entonces lo bajan de do a si bemol. Y entonces se dan cuenta que toda esta libertad que ustedes tenían para interpretar esta canción, que quizás era una linda sensación de libertad, de decir, bueno, estoy tomando esto, me siento cómodo. Cuando tocan el si bemol, se encuentran con que ese piso que tenían está mucho más abajo. ¿Sí? Como que quieren poder acceder a hacer esas cuestiones y no llegan porque tienen que pensarlo más. Lo que hablábamos del inconsciente musical, tienen que hacer un proceso más de pensamiento hasta acceder a esas melodías que escuchan en la cabeza. Porque uno en realidad escucha un montón de música y lo que el estudio de la música es solamente que no haya tantas interferencias para expresarlo. ¿Sí? Es eso, la música ya está adentro. Solo hay que trabajar para que la conexión sea lo más fluida posible. ¿Sí? Entonces, yo encontré que el ejercicio de ubicación de notas, a mí en particular, me ayudó muchísimo en esto. Y yo se los recomiendo, como decía antes, que todos lo practiquen en los 12 tonos. Que todo lo que estudien melódico, recuerdan que hablamos de ritmo, melodía y técnica, toda la parte melódica estudien siempre en 2 tonalidades. Si tienen 10 minutos por día para estudiar, que estudien un poco menos de 1 minuto en cada tonalidad. ¿Sí? O sea, porque cubran las 12 tonalidades en esa rutina de estudio. ¿Sí se entiende? Imagínense cualquier cuestión musical que ustedes puedan hacer, hagan las 12 tonalidades. Porque a la larga esto, aunque sea de una forma indirecta, les va a enseñar a interpretar de una forma mucho más fluida el instrumento y entender la lógica de la música sin estar apegado a una tonalidad. ¿Entiendes? Voy a dar un ejemplo simple de cómo estudiar una cosa en 2 tonalidades con la escala de do mayor, si quieren, o una arpegio, por ejemplo. Les aviso que este bajo está afinado con do agudo. ¿Sí? Es un bajo de 5, está afinado mi, la, re, sol y do. Pero no se pierdan. ¿Algunos de ustedes tienen el bajo afinado así? Todo esto se puede afinar a bajo de 4, 5, 6 o 3 cuerdas, digamos. Es lo mismo. Si quiero tocar, por ejemplo, un arpegio de la tríada del do, simple, una octava. Si lo fuera a estudiar en 12 tonalidades, la forma que a mí me gusta organizarlo, porque me parece un poco más desafiante, es por el ciclo de cuartos. Es decir, las 12 notas cromáticas, pero en intervalos de cuartos. O sea que si la primera es do, ¿cuál sería la segunda? Fa. Este es un ejemplo sencillo de estudiar las 12 tonalidades. O, por ejemplo, me aprendí una melodía. Muy sencilla. Do, re, mi, re, do. ¿Sí? Es decir, estudiamos algo en 12 tonalidades. Para no estar, como si antes están apegados a lo que sería una tonalidad que nos resulta cómoda, como puede ser las más famosas del mundo, do, sol, esas cosas así. Entonces, que si vamos a afinar un do agudo para que no se confundan. Entonces, imagínense este ejercicio de ubicación de notas. Y como decía antes, yo todo esto lo preparo por tiempo. Por un tiempo largo, 10 minutos, 15 minutos, lo que sea, que ustedes sientan que les rinde. Y acuérdense que cuando lo hacen por un tiempo largo, lo que van a estar trabajando es en el inconsciente, como que uno termina estando en un estado como de meditación casi. ¿Sí? Como, o uno se cuelga, uno está como en razón, pero en realidad lo que está pasando es que están como cortando con las interferencias, están siendo más automáticos en la cuestión de la memoria musical y la visualización del instrumento. Entonces, ¿se acuerdan que era entre el 1 y el 12? Todas las notas vamos a empezar por do. Yo voy a empezar en lo que es la cuerda más grave para mí, que en este caso es un mi. Entonces voy a tocar la nota do. ¿Sí? Y voy a pasar a la siguiente cuerda.
estoy en la quinta, estoy en la cuarta, que es un la. Llega la primera, regreso. ¿Puedes notar algo en la lógica visual que están... ¿Cómo? Que es el zigzag. Claro. Vieron que la lógica de la escala más famosa del mundo, que es la de esta, es que la octava está aquí y la quinta está aquí. Bueno, es una lógica diferente cuando uno hace una cuerda y sin saltearse la siguiente. La lógica que ocurre es que estamos en una dimensión de zigzag, ¿no? ¿Sí? Mi mano se desplaza de forma diferente a lo tradicional cuando uno aprieta una escala en una posición. Entonces, la idea es que pase por todas. Ahora que no por el siguiente. La idea de estudiar, esto te los aconsejo por tu propio bienestar y por tu salud física. Si están estudiando, solo el hecho de sentarse a estudiar es todo lo que importa. Equivocarse o no equivocarse da igual, porque todo tiene que ver con horas de vuelo. ¿Sí? Si yo hice esto no lo hice nunca, seguramente me va a costar más que si lo hice durante 1000 horas de vuelo. No seguidas, pero a través de los años. ¿Entiendes? Entonces, si están empezando a estudiar esto y se equivocan, puede pasar cancionando fa, por ejemplo. Lo arreglan y siguen. En este momento no hay tensión. ¿Sí? Se los aconsejo porque cuando uno estudia, no sé si les pasó una vez, están estudiando y se equivocan y se ponen mal, y la bronca. ¿Les pasó? Bueno, eso es el momento donde se pueden lesionar, porque en realidad les van a estar aplicando más tensión en las manos y no es algo que les va a ayudar en nada, tampoco van a hacer que se equivoquen menos. Si no, tiene que pasar por estas horas de equivocarse y empezar a hacer un balance en que todas las notas uno sepa dónde están, de forma natural y espontánea, ya parte de uno. ¿Sí? O sea que si se equivocan, la corrigen, entienden por qué y no pasa nada. Y vemos. Lo que estoy haciendo es que a la larga de un ejercicio como este de ubicación de notas nos está enseñando a visualizar las melodías o las notas, los tonos, casi como un piano, ¿sí? Como que con la facilidad gráfica o de la lógica que tiene un piano. Decimos, bueno, do, ahí está el do, siempre igual. En nuestro caso tenemos que adaptarnos vamos a ver que en el bajo ciertas cosas cuestan un poco más porque el instrumento no estuvo diseñado necesariamente para eso, quizás, o tiene otras dificultades, así como tiene otras facilidades, pero la lógica de ubicación de notas la vamos a encontrar estudiándolo de una forma así. Esa es la forma que lo estudié yo, y ustedes se pueden inventar sus propios ejercicios, pero a la larga está bueno que sepan dónde están todas las notas y todo el que son. ¿Sí? Y ¿se acuerdan lo que les decía de las tonalidades más cómodas? Seguramente van a notar que si tocan en do va a ser más fácil que si tocan en re bemol o en sol bemol. ¿Por qué? Porque tienen menos horas de vuelo en esas tonalidades. Es algo natural. Quizás no tocaron tanta música que esté en esas tonalidades y eso es más natural, pero si ustedes lo ponen estudiar por su cuenta, van a darse cuenta que aunque toquen toda su vida en do, solamente el hecho de saber dónde está sol bemol, re bemol, la bemol, etc., mi bemol, los va a ayudar a tocar mejor el do. Porque todo lo demás lo tienen como parte de su lenguaje, del instrumento. ¿Sí? Entonces, solo para agregar un punto más en este ejercicio de ubicación de notas, acuérdense que al principio hablamos de esos tres puntos, que eran el ritmo, la melodía y la técnica. Entonces, si estudiamos un ejercicio así, podríamos hacerlo sin problemas, como algo aislado, es decir, toco do, otro do. ¿Sí? Y así, de arriba abajo. Ahora, también podría, en el mismo ejercicio, darle una especie de vuelta desafiante en la parte rítmica, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo? Diferentes figuras. Sí, podemos hacer como una mezcla
de corcheas excesivas. Practicar cuestiones de variantes de figuras, o podemos hacer variantes en el metrónomo. Aunque mantengamos una cuestión sencilla para nosotros, podemos pensar el metrónomo como, en vez de que sea las tierras, puede ser los pulsos de arriba. ¿Alguna necesidad con el metrónomo así? En diferentes ubicaciones. Yo podría hablar del metrónomo en los pulsos. ¿Sí? Las tierras. O podría pensar el metrónomo 1, 2, 3, 4. Arriba. Aunque toque lo mismo, aunque el que escucha de afuera tiene metrónomo, escuche lo mismo, para nosotros ya es un desafío extra cambiar el metrónomo de ubicación porque nos ayudan a trabajar en un tiempo que en realidad termina siendo invisible. Es como el pulso está, lo que pasa es que el metrónomo no me lo marca en el mismo lugar, simplemente en vez de marcarme las tierras me marca las corcheas de arriba. Lo mismo podría ser semicorcheas de arriba, por ejemplo. Acá, ¿no? ¿No lo puedo usar como? Entonces, trabajamos el tiempo interno de otra forma. ¿Sí? El tiempo es el mismo, solamente que es como si el metrónomo fuera nuestro percusionista amigo o enemigo que toca una figura complicada, como pueden ser semicorcheas arriba. Es decir, si tenemos 4 semicorcheas, toca la segunda y la cuarta. Eso es el metrónomo, ¿sí? Esto lo pueden aplicar a cualquier cosa, pero aunque estudian algo muy sencillo técnicamente, si mueven el metrónomo de barra, soy en 165, ¿sí? Que es como el doble de lo que sería si lo marcamos en los pulsos. Y ahora, marquen las tierras de esto. Eso sería si hacemos de la forma convencional, ¿no? Sería 1, 2, 3. ¿Sí? La otra forma sería que el metrónomo se vuelve como las semicorcheas de arriba. Es difícil al principio. Vamos a hacerlo un poco más lento. Es como si fuera tipo 1. Tengan eso en mente. Ya la escuchen todo. Puedo tocar en otras métricas, por ejemplo, en 7. ¿Sí? Es decir, como que es algo interminable, porque en el momento que se sienten cómodos con algo, lo pueden siempre complicar un poquito más en el estudio. Y a la larga lo que les va a dar es más seguridad y más control sobre esas cuestiones invisibles del ritmo, por ejemplo. ¿Se entiende el concepto?
Si lo van a estudiar, yo les aconsejo que nunca le hicieran que cuesta, lo hagan lento. Yo empecé tocando como un ritmo súper sencillo de bossa nova. ¿Sí? Primero ubicaba. Perdemos o nos cruzamos, no pasa nada, lo arreglamos. Lo tenemos porque y seguimos estudiando eso, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro el ejercicio de reconocimiento de notas? ¿Y cómo pueden variarlo rítmicamente? ¿Sí? Es decir, que el ejercicio de reconocimiento de notas va a sonar algo así. 1, 2, 3. Libre, un poco libre, pero siempre sobre el ritmo. Y de modo. Y de modo. La bemol. Aquí por todo el ciclo, ¿sí? Entonces se entiende que estamos trabajando varias cosas, como que estamos medio haciendo como un poco de equilibrio. En una cuerda floja que tenemos varias cosas en las manos. Una es la cuestión rítmica, otra es ubicarnos en el mundo. Entonces, al expandir ese foco de control, lo que estamos haciendo es trabajarlo de una forma más inconsciente y ganando terreno en esto, ¿sí? Si tenemos solamente una cosa, como concentrados en una sola cosa, está bien, pero podemos aprovechar más el tiempo de estudio y lo dividimos en otras cuestiones, porque a la larga estamos estudiando ubicación de notas al mismo tiempo que esta cuestión técnica, ¿sí? Lo mismo técnica, puedo tocar esto con slap, puedo tocar con notas muteadas, ¿no? Lo que quiera, digamos, técnicamente que ustedes quieran estudiar, lo pueden aplicar también en este ejercicio. ¿Sí? ¿Quedó claro alguna pregunta con esto? Bueno. Vamos a hablar de tríadas. ¿Sí? Vamos a empezar por las tríadas mayores y menores. Y después vamos a aumentar y disminuir, pero por ahora son mayores. Yo estudié mucho tríadas en 2 octavos. Y me parece que en el instrumento, en este instrumento, como que nos da un montón de material para progresar, ¿sí? Volviendo también a la lógica, ¿se acuerdan que hablamos de tic-tac? Cuando uno lleva la ubicación de notas, bueno, en las tríadas lo que pasa es algo que es diagonal, que uno empieza a visualizar el instrumento de una forma diagonal. En vez de ver la tríada de do mayor, siempre empezando en la cuerda la en este caso, ¿no? Acuérdense que tengo el bajo con el todo duro, pero esta es la cuarta cuerda para mí, entonces octavas y vuelta. Fíjense que la forma que yo tengo de visualizarlo conscientemente es como algo diagonal. Y cuando toco este do, estoy viendo esto también, estoy viendo esta bajada. De que gané el terreno, solo que va a tríadas. Entonces, si fuéramos a estudiarlo con la misma lógica, ¿esto se entiende?
¿Se entiende? Sí. Y aparte es un alito, no me puedo estudiar esto y pasarla bien. Sí, seguro. Igual les quiero mostrar como el ejemplo, después lo vamos a ver en detalle. Pero la idea es que uno lo estudia y que suene articulado lo más, es decir, lo más legato posible. Y que no sea... sino que sea... Estamos viendo la cuestión diagonal. ¿Sí? Entonces, si les falta, sí, la digitación que uso yo en este caso tiene que ver con una posición abierta y una más cerrada. La abierta es como empiezo, que tiene que ver con los dedos solamente 1 y 4. Voy a volver al do, acuérdense que se marcó con el do agudo, el do, con el dedo 1, y con el dedo 4 en la misma cuerda, sin estirar, solamente desplazando. Acuérdense lo que hablamos de precisión. El sol y el do con el dedo 1. ¿Sí? Y ahora el mi y el sol con el dedo 4 y 1. Es decir, que la primera octava y media es igual. ¿Así? Y entre este sol y este do, que es el más agudo que voy a tocar, voy a tener que hacer un salto grande en la misma cuerda. Y acuérdense que no es cuestión de estirar, sino de precisión, de visualizar dónde está el do. ¿Sí? Y voy a volverme al dedo 4. ¿Se ven? Y ahora voy a bajar, no voy a bajar de la misma manera, voy a bajar con una posición cerrada. Es decir, voy a hacer do, sol, mi, do. 4, 3, 1, perdón. Sí, 4, 3, 1, 2. ¿Sí? Ascendido de otra forma y voy a descender de esta forma. Y acá voy a hacer otro gran salto entre do y sol. Paso del dedo 2 a la misma cuerda que el dedo 1. Do, sol. Y el mi con el dedo 4. ¿Sí? Que sería así, voy a tocar relativamente lento. Hay una cuestión casi como si fuera de la gravedad, ¿no? Que la misma mano me lleva a la sensación de dónde están las notas, como si estuviera cayendo la piedra, ¿sí? Entonces voy a resolver ahí, pero al mismo tiempo también, de a poco, vamos a empezar a incorporar, visualizar el sonido y el nombre de las notas. Conectar estas tres cuestiones, la cuestión física, sí que tiene que ver con esto, esta sensación diagonal. Así que la mano se desplaza de esta forma. Al mismo tiempo unirla con el sonido, que no es lo mismo que esto. ¿Sí? Empezar a identificar cómo suenan esas notas que estamos queriendo tocar. Y al mismo tiempo también el nombre de las notas. Es decir, la escala de do, mi, sol, do. Sabemos que es un mi, es un sol, es un sol, do. Como un piano. Me imagino que un pianista lo pensaría de la misma forma. Obviamente que es una cuestión, como decía antes, inconsciente, pero al mismo tiempo sabe que es un do, mi, sol, do. ¿Sí? Ubica el nombre de las notas al mismo tiempo que el sonido y la sensación física, la memoria muscular que implica tocar una tríada así. Entonces, un ejercicio que pueden hacer con las tríadas, en este caso son 2 octavas, la pueden hacer en una, la pueden hacer como quieran en realidad, tiene que ver con tocar la misma cuerda. Entonces, si empiezo en do, después voy a hacer el fa en la misma cuerda. Así que voy a hacer posición mol, si bemol, etc. Y después lo pueden empezar en la quinta cuerda. En este caso, si tienen un banco de 4, solamente lo pueden hacer en una cuerda, porque esta técnica de tocar la tríada en 2 octavas solamente nos cubre 4 cuerdas. Entonces, en un banco de 6, lo pueden hacer todavía en una posición más. Un banco de 5, 2 posiciones, un banco de 4, solamente una. ¿Está bien también? Ahora voy a empezar en la quinta cuerda, que es un mi. El do aquí, ¿sí? Fa,
Y ahí cumplí el ciclo de las 12 notas. Obviamente que se llega con mucha repetición, ¿sí? Y ahora la está tomando una vez, pero yo realmente lo toco dos veces. Voy a hacer más lento en la cuarta cuerda. Dos veces. Cambio de fa. Qué bueno. Es una sensación, es un sonido, y también saber qué notas estoy tocando. Sé que cuando hago ese gran salto de fa, vamos a ir bueno. ¿Sí? O sea que se unen las tres cuestiones que tienen que ver con el estudio del instrumento. Quedó claro que las tríadas, ahora estamos tocando tríadas no simultáneas, es decir, no estamos tocando notas simultáneas, como sería como un acorde o un contrapunto de dos voces, ¿sí? Entonces, también lo pueden estudiar en tríadas menores, les cuento rápido cómo sería, como lo estudié yo. La tríada menor es muy parecida, pero en vez de tocar con el dedo 4, ahora voy a volver al do menor. Hago dedo 1, y después con el dedo 2, después con el dedo 1, luego con el dedo 1, y después con el dedo 2, y sol con el dedo 1. O sea que la primera octava y media la toqué solamente con los dedos 1 y 2, ¿sí? Fíjense la mano. Y está la cuestión diagonal también. Solamente 1 y 2. Y ahora voy a hacer tanto a la octava más aguda de do. Y acá voy con el dedo 4 y voy a hacer posición cerrada. Desde el dedo salto hasta un sol. Y luego yo estudio mucho esto, pero nunca toco música que no termine de una tríada de esa forma. Nunca. Creo que nunca toqué eso en un contexto musical. Pero solamente el hecho de estudiarlo me ayudó a visualizar esas tres cuestiones, de la cuestión física, la cuestión de sonido y también la cuestión de saber el nombre de las notas. ¿Sí? Y lo mismo ustedes pueden probar con las tríadas que quieran, aumentadas. En este caso, para lo que estén filmando, les cuento rápido cómo lo hago. Estoy haciendo do aumentado, es decir, que es do, mi, sol sostenido. Do, y con el dedo 4, sol sostenido con el dedo 2, otra vez con el dedo 1, y con el dedo 4, sol sostenido con el dedo 2. Y esta lo voy a con el dedo 4, 1, 2, 4, 2, 4. Y la definida también la pueden hacer. Claro, esta es la técnica que yo encontré que me resulta mejor para cuestiones de articulación y sonido, pero no quiere decir que sea la única ni la mejor para todos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las tríadas como tríadas en donde suenan tres notas simultáneas, ¿sí? ¿Cómo vamos a tocar en el bajo una tríada de do mayor, por ejemplo? ¿Cuántas formas hay de tocar una tríada do, mi, sol en el bajo? ¿Sabe alguna forma? Ahí va. Si quiero tocar do, mi, sol, lo voy a tocar en la forma de... Sí. Si queremos tocar una tríada de do mayor, yo diría la única forma de tocarlo, solamente porque si tocamos otra posición, no podemos tener las tres notas simultáneas, al menos dentro de esta misma octava, ¿sí? Porque quiero tocar todo, seguido del mi, una tercera arriba, una tercera menor arriba, el sol, solo podemos hacerlo así. ¿Sí? No sé si lo probaron alguna vez.
alto. Y hago el mi aquí, el sol, voy a hacerlo aquí, y no puedo hacer las cosas simultáneas. Entonces, no podemos hacer esa sería con las cosas simultáneas. Sí, exacto, pero en este caso estamos hablando solamente de la posición fundamental de do y sol. Sería la forma de hacerlo. ¿Sí? Entonces, como bien decía, vamos a ver las quedas mayores de sus inversiones en posición cerrada. Es decir, que las tres notas no superan la octava. ¿Se entiende? De la nota más grave y la más aguda no hay una distancia mayor a una octava. Volviendo adelante, las tríadas, así tocadas como las tocamos antes, dos octavas, una octava, de esta forma son igual de positivas para estudiar con notas simultáneas. Es decir, como el que sería una tríada como un acorde. ¿Puedo borrar? ¿Qué horas son, mano? Las 12. La tríada de do mayor, do mi sol. La posición que encontramos va a ser empezando con el dedo meñique. ¿Sí? Esa es la forma de hacerlos para que suenen simultáneas las tres notas. ¿Qué pasa con...? Bueno, vamos a volver a lo de antes de las dos tonalidades. Veamos un ejercicio que podrían hacer, que sería tocar esta posición de tríadas con, ¿cómo es? En las dos tonalidades. ¿Me ven cuando estoy acá? ¿Te ven la mano? Acuérdense que en este bajo tengo el do agudo, así que puede ser diferente si lo traduzco en un bajo común de 4 o un bajo de 5 con el si grave. Pero voy a hacer la tríada en do mayor, empezando en do mayor, y voy a pasar por dos tonalidades. Do. ¿Cuál es la siguiente nota en el ciclo de cuarta? Fa. Buen ejercicio, puedo practicarlo con la posición rítmica. En las dos tonalidades, en este caso empezando en la cuarta re. Podemos también hacer la escala. ¿Sí? Si yo tengo si yo visualizo do, ¿sí? Como si el prototipo de la escala está adentro. Y es importante ver que los acordes son absolutos, son melodías simultáneas. En este caso, yo me imagino que hay tres voces, cantantes, pues, pueden visualizarlo como quieran, pero tres cantantes, uno que canta esta nota, uno que canta esta nota, y otro que canta esta nota. Pero en realidad estamos en una tonalidad que permite un montón de cuestiones, no solamente decir como algo absoluto que es el acorde de do mayor y fin de la conversación. Puede ser esto, puede ser que la voz del medio, que canta a mí, diga, bueno, voy a cantar y voy a bajar esa escala y voy a volver a subir esto. ¿Qué pasa entonces? ¿Sí? Una de las voces se está moviendo, no estoy pensando en necesariamente un acorde absoluto, sino que estoy pensando en voces. Tres voces. ¿Qué pasa si la voz de abajo que voy a hacer lo mismo? Voy a bajar. ¿Sí? Las mismas limitaciones del instrumento nos van a enseñar a tocar. Algunas son más difíciles, también tenemos que buscar la posición. Y esa misma cuestión de supervivencia es lo que nos hace
que realmente estudiemos de una forma más efectiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si acuérdense que tenemos tres voces? Do, mi y sol. Lo escribo clave del sol porque, ¿por qué no? Si somos bajistas, está bueno que aprendamos a leer en clave del sol, solamente cuidado, solamente para crecer más como músicos, porque la verdad no es que nuestra área es solamente la clave de fa y todo lo demás no existe, ¿no? Somos músicos que casualmente estamos en un registro más grave, pero estaría bueno que podamos saber leer en clave de sol. Entonces, bueno, tiene tres voces ahí, do, mi y sol. Vamos a hacer que la voz del medio, de mi, baje a un re y vuelva a subir. ¿Sí? Y vamos a hacer que la voz de arriba suba a un la y vuelva a bajar. Entonces, sería esto. ¿Qué pasa si la voz más aguda estuviera un poco más estirada y dijera, voy a hacer un la, voy a hacer un la bemol? Obviamente que tenemos que también ver cómo poder reproducirlo en el instrumento, ¿sí? Cómo poder hacer esa idea musical realidad. Entonces, esto podemos estudiarlo tranquilo, no tenemos que presionarnos demasiado. Si bueno, estoy acá, tengo do, mi, sol. ¿Cómo puedo hacer un la bemol? Acá. ¿Cómo puedo hacer un re simultáneo? Aquí. Es que no es una técnica absoluta, no es una posición absoluta. Las posiciones de acordes no son posiciones absolutas, son lo que, según el momento musical donde estamos, en el tema que estamos tocando y según a dónde vamos. Pero es algo que no debería ser como un acorde, esta es la posición de do más 7, pum. No, son un montón de posiciones que, si uno entiende de cómo se forman las armonías, al final lo va a poder interpretar de una forma más efectiva en la música, que no tiene que ver con cuestiones rígidas de absoluto, sino con lo que es la flexibilidad de las voces que se mueven. ¿Sí? Esto lo podríamos ver cantando también, yo no vamos a hacer ahora, pero si ustedes tienen tres personas y dicen vamos a cantar uno canta un do, otro, ¿sí? Y otro sol, y que se muevan las voces, va a sonar igual que... Vamos a hacer otra cosa, que una voz baje y otra voz. Porque estoy haciendo un movimiento que no es paralelo, que se repite en dos. La voz más alta es esto. La voz del medio es esto. Y la voz grave es pedal. Pedal es una nota que se mantiene. Me acabo de ocurrir, no es un ejercicio que hago siempre y nada. Ustedes pueden inventar sus propias cuestiones de contrapunto. Muchas veces, y para los que han estudiado contrapunto, ustedes van a darse cuenta que hay un montón de cuestiones técnicas de teoría que son el movimiento contrario, la nota pedal, etcétera, los intervalos, que a la larga lo pueden muy positivamente transferir el instrumento del bajo, ¿sí? Voy a notar lo que está tomando el tiempo. Acuérdense que hay tres voces. ¿Sí? Eso se queda todo el tiempo en do. Accede a la nota, baja por la escala y vuelve a subir. Y esta va a ser sol sostenido, la y la bemol. O sol sostenido, lo mismo. Tres voces. Y cuando están juntas, podemos detenernos en el tiempo y pensarlo, no tenemos que ir algo rápido. Pero fíjense que es una cuestión que la podemos usar tranquilamente para la introducción del tema, de un tema, por un interludio, para un solo o para lo que sea. Tenemos que componer música para un documental. Bueno, podemos usar esto entendiendo también cuál es la emoción que genera. ¿Qué estoy tocando? ¿Qué escala estoy tocando? No importa, estoy tocando melodías que se mueven, algunas cromáticamente, otras en escala. No es que esto pertenece a una escala que usa el sol sostenido y el la. Son movimientos cromáticos, la música es muy flexible. Eso está bueno entenderlo, no es que todo lleve una escala absoluta. Que yo estoy haciendo esto. Y en realidad quizás usted la voz en otras cromáticas en esta frase, pero está hablando todo el tiempo en do mayor. Solamente que
me permití poder usar notas prestadas de la escala cromática o notas que se mueven cromáticamente para acceder a la nota que quiero llegar. Por ejemplo esto, do, un mi bemol que va a un mi. No es que la escala tiene mi bemol y mi, es que esta nota de mi bemol, su función fue ascender cromáticamente hacia el mi. ¿Sí? Lo mismo pasa en la armonía. Es importante entenderlo para también saber que no son posiciones absolutas, son líneas melódicas que suben y bajan lo más libre posible. Eso depende de cómo lo creemos nosotros también. ¿Entienden? Este es solo un ejemplo de los infinitos que pueden hacer. Vamos a dar uno más y vuelvo a repetir que transcribir temas es donde ahí está todo. Toda la música está en el sonido, no necesariamente en la teoría. La teoría explica lo que ya existe. La teoría viene después. Entonces, si simplemente transcribimos y adaptamos al instrumento, sea cual fuera el instrumento, ahí es donde realmente vamos a empezar a internalizar en nuestro lenguaje musical todas estas cuestiones. ¿Entienden? Voy a tocar ahora las tres mismas notas, do, mi, sol, pero la nota en medio voy a subirla a un fa y va a volver a un mi. ¿Te seguro algún tema que tenga esto? Y esto es una cuestión que podemos empezar a internalizar, sacar un tema y decir, bueno, son así, y quizás lo pueden hacer de forma espontánea cuando están tocando un tema, o lo pueden hacer cuando están componiendo una introducción o una canción. ¿Sí? Cuestiones que no son absolutas del acorde, sino de contrapunto y de cómo se mueven las voces internas de la tríada en este caso. Entonces vamos a ver las inversiones como bien decían. ¿Sí? ¿Quién no conoce la teoría de las inversiones? ¿Está bien? Bueno, básicamente son las mismas tres notas, pero comenzando del otro lado, en otro orden. ¿Sí? En este caso vamos a mantenernos en las posiciones cerradas, que son las que nos permiten acceder solamente entre la nota más grave y la nota aguda a una instancia menor o una octava. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la primera inversión de do mayor? Mi, sol, do. Mi, sol, do. Ahora en vez de tener terceras todo el tiempo, tenemos una tercera y una cuarta. Hay otros intervalos, pero son las mismas tres notas. ¿Sí? ¿Cuál sería la segunda inversión? Sol, do, mi. Sol, do, mi. No sé cómo lo ven, lo puedo hacer con, digamos, con la escuela clásica, que tiene como 6 y 4. Vamos a verlo con la escuela más popular, que es do con fa con mi y do con fa con sol. Si bien, esto puede ser que ustedes toquen esta inversión y toquen con un bajo que esté tomando el do, entonces no va a ser teóricamente un do con fa con sol, pero esta tríada independiente sí lo es. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan lo que vamos diciendo de Michael Jackson, que era con el fa, el mi, el re y el mi? Obviamente esta voz del medio hacía fa, mi, re, mi. Se mueve. También lo podemos encontrar cuando tenemos inversiones. Es lo mismo. Solamente que ahora la nota más grave y la más aguda van a estar en nuestra ubicación. Sí, lo que entenderán. Ahora si tenemos la primera inversión, podemos probarlo así. ¿Sí? Mi, sol, do. Tengo que buscar cuál es la posición. Lo mismo pero en otra inversión. Suena muy parecido. ¿Sí? Y la segunda inversión sería es una idea musical. Vamos a volver a las tríadas. Una muy buena forma de estudiarlo es comenzando siempre la misma cuerda y buscar
las inversiones dentro de las posibilidades del programa considerable y lo más seguro que lleguemos. En este caso, súper buen ejercicio. Entonces, ¿se entiende? Y voy a navegar libremente sobre estas inversiones en una misma cosa y fíjense la riqueza musical que conseguimos solamente con lograr las tríadas. ¿Se entiende? ¿Cuál sería la siguiente nota? Fa, fa. El ciclo, fa. Igual. Es algo que igual lo pueden estudiar en y demás. Pero vamos a conectar la tríada del do mayor con sus inversiones con la del fa. A ver qué pasa. Nada más parecido a lo que es un piano en realidad. Porque lo estamos pensando con la misma lógica, no estamos pensando con una posición absoluta que se mueve así. Porque hay un contrapunto, para los que estudian contrapunto, saben que es un contrapunto no muy amigable, porque todo se mueve de forma paralela. Entonces, vamos a ver las tres posibilidades de inversiones, pasar de fa a do. ¿Cómo andamos de tiempo? Ah, bien. ¿Es claro todo esto? ¿Se entiende? Si es poco claro o muy confuso, me avisan, Vamos a hacer fa y do en las tres inversiones y por cercanía, ¿sí? La nota que tiene en común fa y do, son, ¿cuál es la nota? Do, exacto. Fíjense que estamos haciendo las inversiones de la tierra cerrada de fa y de do, conectándolas por cercanía. En este caso, fíjense que el bajo se mueve lo menos posible, las voces se mueven lo menos posible. Y acá la que se mantiene es la del bajo, acá la que se mantiene es la más aguda, y acá la que se mantiene es la del medio, el do del medio. ¿Sí se entiende? ¿Quieren probarlo? ¿Quieren sacar los bajos y lo que tengan y probarlo? Vamos a hacer eso en esta parte de la clase. Lo que sí les pido que no se empiecen a colgar con otros. No, Nosotros tenemos la tía de do. Vamos a usarla para que sea más universal y claro. Aquí, miren. Este do. Entonces, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta con esto? ¿No lo encuentra? ¿Todo bien?
¿Sí? Todo lo contrario, do y sol. Si hacemos la de fa, por cercanía sería la que empieza con el do también, entonces sería fa, perdón, do, fa y la. Entonces, ¿qué sería así? Miren. En este caso estoy tomando, la primera que estoy utilizando ahora es la de los 3, 4, 2. Y la voy a conectar con esta. Ahora vamos los puntos. ¿En qué tonalidad estamos? Do. Entonces, vamos solamente con la escala de do, para expresarnos un poco más, porque acuérdense que no son acordes y no son melodías. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo puede ser expresarnos musicalmente dentro de lo que es esta conexión de notas. Escala de do. Estoy, digamos, haciendo como una especie de pregunta y respuesta imaginaria, en donde la cuestión armónica más pesada es una pregunta y le damos una respuesta que conecta. ¿Sí? Porque todo el tiempo estoy en la escala de do mayor, aunque toque diferentes acordes. ¿Sí? ¿Quieren probar un poquito? Vamos a hacer una melodía sencilla todos juntos. Do, re, mi, re, do. Tengo que conectar todos los acordes. Ahora, mi, re, do, re, mi. Ahora vamos mi, fa, sol, fa, mi. Ahora sol, fa, mi, fa, sol. Ahora bajemos por la escala de sol hasta do, haciendo dos veces cada nota. Tenemos que levantar, pero vamos a acelerar un poquito. Vamos, sol, sol, fa, mi, re, do. En realidad pues, estamos inventando melodías, puede ser lo que quieran. Hagan esto ahora. Sol, sol sostenido, la bemol de sol sostenido y el do de sol. Exacto. Puede ser la que quiera, puede ser una pentatónica. Esta, por ejemplo. Re, mi, sol, mi, re, do, la. ¿Sí?
mi, sol, mi, re, do, la, sol. Lo que así. En realidad es la que quieran inventar en el momento, pero además, como decía antes, en la misma música van a encontrar un montón de frases que son súper positivas para internalizar y que forman parte de su lenguaje. ¿Sí? Puede ser lo que sea, puede ser no necesariamente dentro de la misma escala, puede ser con aproximaciones cromáticas, como así como hicimos acá. ¿Sí? Puede ser lo que sea, algo más. Un arpegio. Digamos, el arpegio de lo que sería do más 7, y do, mi, sol, mi, do. Para digamos, las dos días, la misma cuestión. Un poco más lento. Y ya empieza a sonar como que es un Frankenstein que cobra vida, porque en realidad eso es lo que es la música. No es una melodía, son una suma de melodías que tienen tensión y resolución. Ahora estamos pensando, alguien podría decir, no, bueno, pero en un momento es con do más 7, en otro momento es con do con A9, en otro momento es do sexta. Bueno, está bien, sí, no, porque a lo largo también estamos tocando melodías, una suma de melodías, que se puede analizar y poner en un libro como lo que técnicamente es, pero es bueno visualizarlo también de la música como simplemente melodías, y tenemos noción de dónde están, ¿no? Las conexiones de fibras. Pero a la larga son melodías. Entonces yo les recomiendo que todo lo que estudien, siempre estudien de forma musical. Que suene a música, como si estuvieran tocando enfrente de gente. Que no sea absolutamente técnico, ¿sí? Entonces, volviendo a antes, solamente hizo la primera de la izquierda. Vamos bajo do y do, y melodías improvisadas sobre do mayor. Porque en realidad es eso, como una improvisación pero acompañada. ¿Sí? Algo que pasa también en el core melody cuando tocamos lo que sería 3 notas simultáneas o 2 o 4 lo que sea, a diferencia de una melodía, es la ilusión de que el espacio se llena. ¿Sí? En un instrumento cualquiera podemos tener el pedal y ahí sí podemos tener un montón de notas simultáneas, pero en el bajo no tenemos tantas posibilidades de eso. Entonces, muchas veces tocando un arreglo se van a dar cuenta que si yo toco por ejemplo algo así, en ese momento hubo solamente una nota al final. ¿Sí? Esto. Por ejemplo, una melodía. Ustedes por eso mayor en este caso, no importa. Pero esa melodía genera una ilusión que es que se llena el espacio. Porque la atención de ustedes, o el oyente, es de que es en esa melodía en sí. Entonces no necesariamente me hace falta, a mí me hace falta tener el acorde cubierto desde abajo porque la misma melodía da la ilusión de que el espacio se llena más. ¿Entienden? O sea que en el core melody tenemos que tener en cuenta que no siempre vamos a tocar una buena base digamos, de notas de soporte, sino que a veces la misma melodía que puede ser en cualquiera de las tres voces, puede ser en el bajo también.
Ahí lo que principalmente al principio se tocaba con un fil solamente del bajo, como lo haría si estuviera tocando con una banda del bajo. ¿Sí? Y eso generaba la ilusión de que el espacio se llena más, cuando si no sería muy difícil llenar todo el tiempo lo mismo que un piano. ¿Sí? Vamos a ver otros ejemplos brevemente, pero tengan en cuenta que el concepto es el mismo exactamente. Entonces, ahora tenemos, ven ahí, fa, la, do, y luego mi, sol, do. ¿Cómo sería el trabajo eso? Fa, fa, la, do, mi, sol, do. ¿Sí? Lo que antes era esto, ahora es esto. Y la siguiente sería la, do, fa, ¿está? Simultáneas o arpegiadas. En donde también puede trabajar la mano derecha, voy a hacer más lento. Casi siempre el bajo lo toco con el pulgar. Todo trima. ¿Rápido? Entonces, yo podría seguir avanzando en la música. Imagínense que este es un momento de improvisación, en donde se genera un clima que puede ser algo solamente de estudio, o puede ser en un contexto musical de estamos en el escenario y se nos ocurre hacer eso como improvisación y podemos ir a esta zona. Pero también es importante entender que no solo tenemos la posibilidad de quedarnos ahí, sino que podemos seguir avanzando o retrocediendo en el diapasón. Y ahora, Sí, amor. aquí. Y eso aquí, como aquí. Que eso puede ser algo que solamente estudiarlo no va, aunque nunca toquemos, entre comillas, acordes, nunca toquemos en una banda acordes, igual nos va a hacer entender mejor la lógica y las posibilidades que tenemos en un instrumento como el bajo, ¿sí?